It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Momento de una fuerza. Como verán, acá tengo varias herramientas. Muchas de ellas tienen la misma función. Por ejemplo, esta llave tiene la misma función que la misma función. Todo tiene la misma función. Bien, si yo quiero apretar con esta llave una tuerca, así, como el brazo de esta llave es muy corta, vamos a suponer que sea apenas de 15 centímetros, no voy a tener la fuerza suficiente, o sea que no va a existir un torque suficiente para poder apretar correctamente. Sin embargo, vamos a suponer que yo puedo cambiar nomás su boca, puedo cambiar nomás. Sin embargo, ya es un poquito más largo, entonces voy a obtener mayor fuerza para poder apretar. La cantidad de torque entonces ya va a ser mayor. Sin embargo, si yo utilizo esta llave, como el brazo es mucho mayor, entonces yo ya tengo la posibilidad de tener mayor fuerza. Inclusive yo puedo colocar ya acá tubo. Cuando mayor sea el brazo en donde se ejerce la fuerza para el torque, voy a tener mayor momento de fuerza. ¿Está bien? A eso se refiere entonces momento de fuerza. ¿De qué depende? Depende del brazo en donde se ejerce la fuerza. Así también estos dos destornilladores tienen la misma función. Pero como verán, este es más corto que este destornillador. Y si yo quiero apretar un tornillo, cualquiera, entonces con este voy a tener menor fuerza. O sea, el momento de torque va a ser menor. Sin embargo, con este va a ser mucho mayor. Así también, ¿qué iba a pasar si yo no tenía esta manija? ¿Piensa que voy a poder abrir la puerta? No, ¿verdad? Porque esta manija me da la posibilidad de tener una mayor fuerza para poder abrir. Porque si yo saco acá va a salir algo, ¿verdad? Acá va a salir algo. ¿Ustedes piensan que agarrando esto voy a abrir? Jamás voy a abrir. Entonces, este sería un otro ejemplo de momento de fuerza. ¿Qué pasa si tenemos así, digamos, una varilla? Si yo quiero equilibrar esta varilla, ¿en qué punto debía de colocar este objeto? Como esta regla tiene una medida de 60 centímetros, debo colocar a una distancia de 30 centímetros. Eso es solamente para equilibrar, ¿verdad? Bueno, si yo quiero colocar esta acá, vamos a suponer que quiero colocar acá. ¿Qué va a pasar? Va a echar, ¿verdad? ¿Qué debo colocar en este punto? En este punto debo tratar de colocar otro objeto que ejerza la misma fuerza. ¿Está? Bien. Como este pincel es más chiquitito, se darán cuenta, si yo coloco este acá al extremo, a una distancia de 30 centímetros, ¿cuál va a ejercer una fuerza mayor? Este lógicamente va a ejercer una fuerza mayor porque este es más grande y más pesado. ¿Se entiende, verdad? Bueno, entonces, ¿de qué depende? Depende tanto de la fuerza que ejerce y de la distancia del punto medio.
Vamos a suponer que este voy a colocar a una distancia de 10 centímetros. Recuerden que este es más grande que este. Para compensar, si yo coloco este al extremo, miren cuál tiene mayor fuerza. Este tiene mayor fuerza. Aunque este pincel sea más chico, entonces va a ejercer mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el brazo en donde estoy colocando la distancia es mayor. La misma cosa. Vamos a suponer, este es muy pesado. Si este yo coloco en este punto a 1 centímetro, solamente a 1 centímetro, yo puedo compensar con este. Prácticamente yo ya puedo compensar. Miren la diferencia. Pero con este yo ya puedo compensar porque estoy colocando a una distancia mucho mayor. A eso se refiere entonces momento de fuerza. ¿Está? Entonces comenzamos con las actividades. Contesta las siguientes preguntas. ¿A qué llamamos momento de una fuerza? Van a investigar si no encuentran en la hoja. B. ¿En qué caso el momento de fuerza será negativo? Atiendan bien de los siguientes ejercicios. Ahí estaré explicando. ¿Está bien? Ojo con eso. Entonces pueden esperar y a medida que voy explicando los demás ejercicios, prácticamente voy a decir esa respuesta. Y en el punto C dice en qué caso el momento de fuerza será positivo. También voy a estar explicando para que no sea muy repetitivo. En el punto 2 dice menciona situaciones de la vida cotidiana en donde se aplica el momento de una fuerza. Con la introducción del video seguramente ya tienen alguna idea para poder contestar esa parte. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pasamos al ejercicio 3, donde dice resuelve las siguientes situaciones problemáticas. En el punto A tenemos se consideran las fuerzas actuantes sobre la barra indicada en el esquema de peso despreciable. ¿Recuerdan la introducción de la regla que colocaba un objeto en el medio? La misma cosa va a suceder con esto. Si ustedes se fijan por esta fuerza 1, entonces, como este es el punto de apoyo, ¿dónde está? ¿Hacia dónde va a ejercer la fuerza? Fuerza 1 entonces va a ejercer hacia abajo. ¿Entienden eso, verdad? Fuerza 2, si acá es el punto de apoyo, va a ejercer abajo. Fuerza 3 va a ejercer hacia acá y fuerza 4 va a ejercer hacia acá. ¿Por qué le estoy explicando esa parte? Porque existe, como me pasó en explicarle a ustedes, el sentido de giro. ¿Está bien? Entonces, la manecilla del reloj, ¿verdad? Famoso manecilla del reloj. El reloj funciona de esta forma, ¿verdad? Así funciona el reloj. Este es el sentido horario y este es el sentido antihorario. Esta fuerza, ¿qué sentido va a figurar? Va a actuar sentido antihorario, porque este va a actuar de esta forma. ¿Se dieron cuenta? A eso se refiere sentido antihorario. ¿Por qué va a actuar de esa forma? Porque este es el punto de apoyo, entonces va a caer hacia ahí. Fuerza 2, ¿qué va a suceder? También va a actuar en sentido antihorario. Fuerza 3, como es el punto de apoyo, entonces va a actuar en sentido horario y en sentido horario. ¿Para qué se utiliza eso? Para calcular el momento de fuerza. Entonces, como es sentido horario, recordarán ustedes que va a tener entonces, ¿qué signo va a tener? Signo positivo y sentido antihorario y sentido horario signo negativo. Entonces, este va a tener el momento de fuerza, va a tener signo positivo, signo negativo y signo negativo. No se confundan. Horario es negativo y antihorario es positivo. ¿Qué tenemos que hallar primeramente? Vamos a sacar primeramente datos.
Dentro de datos vamos a colocar fuerza 1, 4. ¿Está bien? Fuerza 1, 125 newton. Fuerza 2, fuerza 4, 120 newton. Otra cosa muy importante que tenemos que analizar sería la distancia en donde se encuentra esa fuerza. ¿Está? Porque no quiero que se confunda. Acá dice 80 centímetros, 1,4 metros, 70 centímetros, 60 centímetros. Nosotros tenemos que unificar nuestra unidad de medida. Tenemos que unificar nuestra unidad de medida. ¿Cómo vamos a unificar nuestra unidad de medida? Como acá tengo centímetros, acá tengo metros, centímetros, centímetros. Lo ideal es pasar todo a metros. ¿Por cuánto se divide lo que está en centímetros? Centímetros pueden decir, ¿verdad? Tenemos que dividir con 100, 80 dividido 100, entonces sería de 0,8 metros. Acá tengo luego 1,4 metros. Acá tengo acá tengo 70 centímetros y dividir con 100 sería 0,7 metros y este sería de 0,6 metros. Bien, una cosa muy importante. Ahora, ¿cuánto sería la distancia de esta fuerza que está actuando, fuerza 1 en este caso, respecto al punto O? La distancia sería de 2,2 metros. No es 0,8 ni 1,4, porque se tiene que sumar estas dos distancias, porque este es un solo brazo y está actuando a partir de acá. Bien, entonces acá tenemos 2,2 metros. El siguiente, ¿cuánto sería? De este hasta acá sería justamente el 1,4 metros. Pasamos al otro lado, sería de 0,7 metros. Y el otro, al sumar, nos va a dar 1,3 metros. Entonces, este es primeramente sacando datos detalladamente. Vamos a la resolución de los ejercicios. Para ello necesitamos de la fórmula. Como pide acá, el momento en cada una de las fuerzas con relación al punto O. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula sería momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. ¿Está bien? Bien. Otra cosa importante también, debemos colocar sí o sí. ¿Qué representaba esta flechita? Representaba vector. ¿Por qué tenemos que representar con esta flechita? Había al principio del año, nosotros habíamos dado la parte de escalar y vectorial, ¿verdad? Había una diferencia. Escalar necesitábamos de una unidad, de un número y una unidad de medida. Y vectorial, sí o sí, necesitábamos una unidad de medida, un número, una unidad de medida, dirección y sentido. Como está actuando en tal sentido, en tal dirección, también tiene un número y una unidad de medida, entonces se representa por ese signo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar entonces acá A. Como nos pide hallar en cada uno, sencillo, vamos a hacer cada uno nomás. Momento en fuerza 1, entonces sería fuerza 1 por distancia. ¿Cuál es la distancia? Esta. Momento de fuerza 2, entonces la misma cosa. Fuerza 2 por distancia. Momento de fuerza 3, entonces sería fuerza 3 por distancia. Y momento de fuerza 4 sería fuerza 4 por distancia. Ahora, en ese punto ya tenemos que colocar los signos. Momento en fuerza 1 acá. Recuerda que ya habíamos colocado el signo acá. Entonces este va a tener signo positivo, este va a tener signo positivo
este va a tener signo negativo y este va a tener signo negativo. ¿Ven la importancia de eso? Bien, entonces, momento en fuerza 1 sería, fuerza 1, 125. Por eso es importante sacar este dato, porque acá no vamos a copiar. Sería 125 newton por 2,2 metros. ¿Está? Entonces, ¿cuánto va a salir el resultado acá? 125 por 2,2 sale 275 newton metros. 275 newton metros. Momento en fuerza 2, entonces va a ser, fuerza 2 va a ser 85 newton por 1,4 metros. ¿Cuánto va a salir el resultado? En ese caso va a ser de 119 newton metros. 119 newton metros. Corroboren nomás ustedes porque me puedo equivocar. En este caso va a ser momento en fuerza 3, va a ser de menos 100, acá estoy copiando, este sería newton por su distancia correspondiente de 0,7 metros. Que van a copiar de acá, por eso sacamos datos. Entonces, en este caso, el resultado va a ser de menos 70 newton metros. Y este último, entonces, ¿cómo vamos a hacer? De la misma forma. Bueno, como está, no se ve más. Acá voy a hacer menos 120 newton por 1,3 metros sería de menos 156 newton metros. Bien, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahí? ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahí? Como en el punto B me dice el momento resultante con relación al punto O, sencillamente se tiene que sumar. ¿Cómo vamos a sumar? Entonces, vamos a hacer acá el punto B. Vamos a hacer un poco acá el punto B. Y la fórmula sería sumatoria de todos los momentos de fuerza. Es lo que vamos a hacer. Que en ese caso vamos a sumar directamente los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Sería de 275, no hay necesidad de colocar la unidad de medida porque el último vamos a colocar, más 119 menos 70 y menos 156. ¿Está? Se suma a sí mismo con su respectivo signo. De ahí, entonces, el momento resultante, podemos colocar MR como quieran, se puede colocar. Yo voy a colocar otra vez así. Sería de, entonces, al sumar todo, sería de 168 newton metros. 168 newton metros. Entonces, acá tenemos los resultados del ejercicio A. ¿Está? To breathe, but Entonces, that's alright. Hush. pasamos al ejercicio 3B. En el ejercicio 3B que tenemos, en el siguiente sistema de fuerzas paralelas, determina a qué distancia del extremo de A actúa la fuerza resultante. Además calcula el módulo de la fuerza resultante. Entonces ahí tenemos 3 puntos para poder resolver. Una vez más, ¿qué vamos a hallar? Datos. Lo más importante es siempre sacar datos. Bueno, entonces, sacando datos, vamos a tener, ¿qué tenemos como datos? Como datos vamos a tener entonces lo siguiente. Datos, tenemos fuerza, le vamos a asignar fuerza 1 directamente para no estar jodiendo con eso. Bueno, ¿qué tenemos? Fuerza 1, 4 fuerzas en total, ¿verdad? Fuerza 1 sería de 100 newton y fuerza 4, 100
newton. De ahí vamos a hallar directamente la distancia correspondiente. Acá dice del extremo A. Entonces, nosotros, esto sería genérico. ¿Por qué le digo genérico? Porque nosotros necesitamos, en este caso, nosotros necesitamos colocar en una parte la cuña para que quede equilibrado. Eso es lo que está pidiendo. El punto de aplicación dice. Nosotros lo que estamos calculando ahora entonces es dónde debo colocar ese triangulito o la cuña para que este cuerpo quede equilibrado. ¿Recuerdan? En la introducción de la clase que había colocado acá un objeto y la regla, ¿verdad? Ese necesitamos, porque acá está actuando 100 newton, 100 newton, 80 newton, 80 newton, ¿verdad? Se supone que como acá a la derecha tengo 120 newton, a la izquierda tengo 180 newton, se supone que debo colocar un poquito más hacia acá. ¿Se entiende, verdad? No sé exactamente, pero vamos a suponer que debo colocar acá. Pero para que yo pueda buscar eso, se hace de la siguiente forma. Yo tengo que suponer, se supone nomás, no es todavía oficial, que acá está mi punto de apoyo. Así se calcula esto. Porque yo necesito hallar el momento resultante, entonces necesito, sí o sí necesito de un punto para guiarme. Como yo ya tengo un punto para guiarme, entonces, ¿para qué? Porque yo necesito hallar la distancia. ¿Recuerdan esa parte? Distancia, 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 distancia. No necesariamente sí o sí tiene que ser acá. Cualquier parte yo puedo colocar y de acuerdo al resultado de este voy a aplicar. ¿Está? Entonces, no se preocupen de esa parte. Partiendo entonces de esto, partiendo de este, ¿cuánto sería la distancia acá? No hay distancia. 0, porque justamente ahí estoy aplicando. 0. ¿Está? Fuerza 2. ¿A qué distancia se encuentra de este punto? 1 metro. Fuerza 2 es 1 metro. No es 1 metro. Recuerden que este tengo que sumar desde el punto de aplicación. Sería de 2 metros. Y fuerza 4 sería de 1, 2, 3 metros. Esto es sacando primeramente datos. ¿Qué necesitamos hallar ahora? El ejercicio dice módulo de la fuerza resultante. En el ejercicio anterior no se halló esa parte. ¿En qué consiste el módulo de fuerza resultante? Que yo tengo que sumar todas las fuerzas para tener una fuerza resultante. Es diferente. La sumatoria de fuerza consiste únicamente en sumar todas las fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. ¿Qué notaron ustedes? Que no coloqué la unidad de medida. ¿Por qué no estoy colocando la unidad de medida? Porque acá existe también una regla. Esta. Como esta es nuestra vara principal, esta fuerza está hacia arriba y esta fuerza está hacia arriba, ¿verdad? Cuando apunta hacia arriba, tiene signo negativo. Y cuando apunta hacia abajo, va a tener signo positivo. ¿Por qué? Eso es debido a la gravedad. Como la gravedad, la aceleración de la gravedad, entonces sería hacia abajo. Le asignamos signo positivo. Recuérdense la parte de movimiento uniforme acelerado y movimiento uniformemente retardado. Si yo lanzo un objeto hacia arriba, lógicamente va a ir frenando y después va a volver a caer, ¿verdad? Significa que la aceleración de la gravedad hacia arriba es negativa. La misma cosa sucede con este. Cuando apunta hacia arriba, va a tener signo negativo. Fuerza 1 negativo y fuerza 4 negativo. Fuerza 2 y fuerza 3 van a tener signo positivo. De ahí yo ya puedo hallar directamente. Sumatoria de fuerza entonces es igual a menos fuerza 1, 100, más fuerza 2 sería de 80, más 20 y menos 100.
¿Se entiende? Ese es sumar nomás con su respectivo signo. De ahí, sumatoria de momento de fuerza sería de ¿cuánto? Sería de menos 100 newton, ¿verdad? Sería de menos 100 newton. ¿Qué yo acabo de hallar? Acabo de hallar este punto. Este sería su resultado. ¿Qué necesito hallar ahora? Momento resultante. El momento resultante es parecido al ejercicio anterior, así nomás se halla. Había hallado parte por parte, ¿recuerdan? Había hallado parte por parte. Bien, nosotros no vamos a estar jodiendo más de eso, vamos a hacer directamente. ¿Cómo vamos a colocar? Sumatoria de momento de fuerza, vamos a colocar así. Va a ser igual a momento de fuerza en 1, momento de fuerza en 2, momento de fuerza en 3 y momento de fuerza en 4. Hace rato, como estoy repitiendo, hicimos individualmente. Bien, entonces vamos a colocar este signo correspondiente y le asignamos. Recuerda que acá tiene su propio signo. Este tiene su propio signo y este va a tener su propio signo. Este es muy sencillo. Lo que está hacia arriba, signo negativo. Lo que está hacia abajo, signo positivo. En este caso, tenemos que calcular el sentido horario o antihorario. Bien. Fuerza 1. No pasa nada con fuerza 1 porque la distancia justamente de 0. Entonces, este voy a dejar así. ¿Qué pasa con momento en fuerza 2? Si yo tengo acá, si yo tengo esta parte, mi punto de apoyo o la cuña de apoyo, esta fuerza 1 va a actuar así, ¿verdad? Porque estira acá. Este sentido, ¿qué sería? ¿Horario o antihorario? Ese sentido sería de horario. Y no se confunda cuando horario tiene signo negativo. Este es lo mismo, ¿verdad? Va a tener signo negativo. Y este, si yo estiro acá, va a ser sentido antihorario y va a tener signo positivo. Entonces, menos, más. Esa parte es lo que tienen que atender más para colocar los signos. Bien. Directamente acá, momento de sumatoria de momento de fuerza, entonces sería, esta anulamos, ¿por qué? Porque no tenía distancia y era 0. Menos momento de fuerza 2. ¿Cómo se llama momento de fuerza 2? Sería fuerza 2 por distancia. Menos fuerza 3 por distancia y fuerza 4 por distancia. ¿A qué refiere distancia? A esta distancia que le corresponde, no es cualquier distancia. Bien. Sumatoria de momento de fuerza, por lo tanto va a ser de menos fuerza 2, ¿cuánto es? 80 por distancia, su distancia correspondiente es 1. No quieran copiar de acá. Menos fuerza 3 sería de 20, su distancia correspondiente sería de 2, más 100 por su distancia correspondiente sería de 3. De ahí, al sumar todo, va a salir 180 newton. Yo ya sumé todo, entonces sumatoria de momento de fuerza va a ser igual a 180 newton metros. Bien, yo ya tengo resuelto módulo de la fuerza resultante y momento resultante. Ahora viene lo más importante. Para hallar necesitamos hallar el punto de aplicación. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula de momento de fuerza tenemos. Momento de fuerza es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? O fuerza por distancia. Bien, para que sea más parecido a la fórmula, le vamos a colocar esta sumatoria. Acá también le vamos a colocar esta sumatoria. ¿Está? Y a esta D le vamos a asignar una letra X. Creo que así está en el ejemplo, en el video. Bueno, haciendo este, ¿qué vamos a tener?
Sencillamente se tiene que reemplazar nomás esta fórmula. ¿Cuánto es el valor de este? Sería de 180 newton metros. Sumatoria de fuerza me sale entonces menos 100 newton por mi X. Ahí viene lo más importante. Ahí viene lo más importante. Muy bien. Nosotros suponemos que para equilibrar tiene que estar más o menos por acá, ¿verdad? ¿Qué sentido va a tener? Sentido antihorario. ¿Y qué signo entonces va a tener? Sentido horario. ¿Y qué signo va a tener? Negativo. Eso es lo más importante. Porque si yo dejo así, tengo que dibujar hacia acá y no va a tener sentido, ¿verdad? Porque el punto de apoyo más o menos que nosotros calculamos va a estar acá. Entonces va a ser menos. Signo menos va a tener. ¿Por qué signo menos? Porque es sentido horario. Muy bien. Por lo tanto, 180 newton metros, menos por menos más. Este va a pasar este lado entonces dividiendo. Acá va a ser igual. Acá X. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de X? 180 dividido 100 es de 1,8 metros. ¿Qué acabamos de hallar ahora? Acabamos de hallar este punto, el punto de aplicación. Para que sea más ordenado, podemos asignarle acá 1, entonces es 1, 2, 2 y 3, 3. Bien. ¿Dónde debe ir eso? Ese es lo más importante que hay. ¿Dónde debemos graficar esto? Bien. Tenemos que graficar. Como nosotros calculamos desde el principio, como punto de referencia, va a quedar a una distancia de 1,8 metros. 1 metro, este es 2 metros, ¿verdad? Entonces, más o menos el punto de aplicación sería acá. ¿A qué distancia? De este punto hasta este punto, entonces tiene una distancia de 1,8 metros. ¿Está? Este sería el ejercicio D. Detalladamente le estoy explicando. Ese entonces es el ejercicio D. Es muy lindo el ejercicio. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Como ustedes son guapos e inteligentes, ya supe, porque no le conozco a la mayoría. En el punto C tenemos, se consideran las fuerzas actuantes sobre la barra indicada en el siguiente esquema de peso despreciable. Determina el momento de cada una de las fuerzas con relación al punto O. ¿Qué van a hacer? Van a sacar datos. Quiero que me saquen datos. Van a colocar con relación al punto O, dice. Acá está el punto O. ¿Está bien? Van a sacar datos. Fuerza 1. ¿Cuántas fuerzas hay en total? Yo encuentro que hay 3 fuerzas. Fuerza 2. Como este es mi punto de referencia, la distancia de fuerza 1 es de 3 metros. Fuerza 2, no se confundan, o sea, yo ya me confundí luego. Fuerza 2 sería de 10 newton, ¿verdad? Acá sería de 10 newton y acá sería de 4 newton. Yo mismo me confundí. Acá, la distancia de fuerza 2, de acuerdo respecto a este punto sería 3 más 5, 8 más 5, 8 más 5, 13, ¿verdad? 13 metros. Y la distancia de fuerza 3 es de 8 metros. Bien. ¿Qué le pide hallar? El momento en cada una de las fuerzas. Entonces, ustedes tienen que hallar momento de fuerza 1, que sería fuerza 1 por distancia. Van a hallar momento de fuerza 2, que sería fuerza 2 por distancia. Y momento de fuerza 3, que sería fuerza 3 por distancia. Lo más importante acá, los signos, ¿verdad? Como este está actuando acá, va a actuar así. Este va a actuar así, ¿verdad? Y este va a actuar así. Este es sentido horario, antihorario y antihorario.
Fuerza 1, por lo tanto, va a tener signo positivo. Fuerza 2 va a tener signo positivo. Y fuerza 3 va a tener signo negativo. ¿Qué van a hallar después? Después necesitan sumar, ¿no? Cada uno de estos resultados, entonces van a sumar con su respectivo signo. ¿Qué signo va a tener este? Positivo y este negativo. Esto sería todo, ¿no? Van a hallar cada uno individualmente. Este resultado entonces van a sumar todo. Ahí van a obtener el ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio C. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Acá tenemos los dos últimos ejercicios. En el ejercicio D dice: una persona empuja una fuerza perpendicularmente con una fuerza de 9 newton. Bien, sacando datos, ¿qué vamos a tener? Sacando datos vamos a tener, entonces, fuerza. Es muy sencilla esta parte. 9 newton. Momento de torsión que se produce de momento de fuerza, entonces va a ser de 5,4 newton metros. ¿Cuál es el brazo de la palanca utilizada? Momento de fuerza, vamos a colocarle su vector. Momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. Entonces, este sería nuestro incógnito. Momento por distancia. ¿Qué pide en este caso? En este caso, nos está pidiendo solamente este brazo. Por eso le digo que es muy sencillo. Entonces, momento de fuerza, va a pasar fuerza dividiendo ahí y vamos a tener ya nuestro valor. Acá van a reemplazar, momento de fuerza sería de 5,4 newton metros dividido fuerza, que sería de 9 newton. Se va a simplificar este. ¿Y cuánto va sobre la distancia? 0,6 metros. Este sería de 0,6 metros. Una cosa importante quería aclarar a ustedes. En el punto E, donde dice, el momento de una fuerza, acá pues dice momento, dice. Acá se equivocó en su unidad de medida. Entonces, este en realidad sería de 30 newton metros. Corrijan eso para resolver. Calcula el valor de fuerza. ¿Está? Entonces, este sería el momento de fuerza de 30 newton metros. Calcule fuerza cuando la distancia sea de 2,5 metros. En este caso, ¿qué van a hallar? Van a hallar fuerza. Como van a hallar fuerza, esta distancia es lo que va a pasar dividiendo. ¿Se entiende? Significa entonces 30 dividido 2,5. 30 dividido 2,5, el resultado le va a ser 12. ¿Entienden? El resultado va a ser de 12 newton. Bueno, esto sería todo entonces la parte de actividades. No duden en compartir con sus compañeros, así entonces para llegar a más alumnos. ¿Está? Entonces les saluda el profesor Alder Cubilla, acá de Ciudad del Este. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back, like I'm taking a slap. I need a drink.